Este anuncio de un recorte del 75% del presupuesto de la SEAB se da justo en un contexto de crisis humanitaria y sanitaria. Recientes acontecimientos en la Ciudad de México o en Jalisco, por ejemplo, donde hemos observado abusos policíacos, donde hemos observado casos de desapariciones forzadas, nos dan a entender la importancia que tienen las comisiones de atención a víctimas para brindar apoyo inmediato a las víctimas de violaciones a derechos humanos y delitos, por ejemplo, con apoyo médico, psicológico o asesoría jurídica. En este sentido, nos parece muy lamentable que el Estado mexicano, en lugar de apostarle al fortalecimiento de estas instituciones, esté considerando un recorte tan importante del presupuesto operativo. Nos preocupa hasta el momento no tener información clara acerca del futuro de la SEAB. Hemos recibido información contradictoria. Por una parte, la SEAB publica un comunicado el martes confirmando el recorte del 75% de su presupuesto y las graves consecuencias que va a tener este recorte. Y por otra parte, tenemos mensajes ambiguos, contradictorios por parte de Hacienda y de Segov que señalan que se van a seguir apoyando a las víctimas, sin embargo, no mencionan de forma explícita que no se va a tocar el presupuesto de la SEAB. Por otra parte, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una mañanera, reitera que se van a seguir apoyando a las víctimas y que las medidas de austeridad no afecta el capítulo 1000, que es el capítulo para el pago de nómina. El problema de la SEAB es que no tiene patrimonio propio y tampoco tiene equipo propio, en el sentido que el 70% de su equipo en la sede y en los estados está contratado bajo la modalidad de outsourcing. Y el pago de renta, de gastos corrientes y el pago de este personal contratado bajo outsourcing se hacen a través de los capítulos 2000 y 3000 y son justo los capítulos afectados por las medidas de austeridad. Es decir, hasta el momento no tenemos información sobre el futuro de la SEAB. Lo que sí sabemos es que un recorte de esta envergadura significaría el fin de la SEAB, una destrucción de la institución. Nos preocupa porque históricamente ya hemos advertido sobre graves deficiencias de la SEAB, entre otras su ineficiencia, su burocracia, la falta de transparencia y de rendición de cuentas. También hemos advertido sobre la falta de recursos humanos en la asesoría jurídica federal, que ese es un problema histórico de la SEAB. Al momento cuentan con 70 asesores jurídicos encargados del acompañamiento jurídico de las 34,000 personas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas. Es decir, cada abogado lleva más de 400 casos, lo que hace imposible una defensa adecuada de las víctimas. Imagínense ahora con un recorte del personal. Es también problemático porque la Comisión de Atención a Víctimas es responsable por ley de gestionar el fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, es decir, el recurso para brindar medidas de apoyo a las víctimas. Y nos preguntamos cómo la SEAB va a poder operar este fondo si no tiene el personal suficiente. En sí observábamos mucho retraso en el otorgamiento de los apoyos y ahora con menos personal pues va a ser aún más complicado brindar esas medidas de apoyo. En este grave contexto de crisis humanitaria y de impunidad, nos parece sumamente importante que el gobierno federal asigne los recursos financieros suficientes para la operación de la SEAB y para la gestión del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Además, el gobierno federal debe asegurar el fortalecimiento de la SEAB dotándole de patrimonio propio tal como lo establece la Ley General de Víctimas y asegurando que su personal esté contratado en nómina y no bajo la figura de outsourcing. Hemos denunciado durante años que la SEAB se ha caracterizado por su opacidad y por no rendir cuentas ante las víctimas y la sociedad en general. Por ello, es importante generar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que aseguren un uso efectivo de los recursos de la SEAB. Otro elemento importante y que hemos señalado es que la atención a víctimas no es exclusiva de la SEAB.
tienen que involucrarse otras instituciones clave como la Secretaría de Bienestar, de Salud, de Trabajo, de Cultura, entre otras. Por ello, hemos exhortado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a convocar a la brevedad el Pleno del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Solo así vamos a lograr una efectiva coordinación y articulación de las instituciones en los 3 niveles de gobierno. También quisiéramos recordar que en México la mayoría de las víctimas son del fuero común. Por ello es tan importante que los gobiernos locales aseguren recursos financieros suficientes para la operación de las comisiones estatales de atención a víctimas y para la creación de los fondos estatales de ayuda, asistencia y reparación integral.